Muchas gracias, Presidenta. Bueno, dado que las tentaciones son tan tentadoras, caeremos un poquito en la tentación para definir rápidamente, o hablar un poquito, acerca de la cuestión de la naturaleza del peronismo, porque parece que somos los mismos de un lado, los mismos del otro, y es cierto que en nosotros hay un poco de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es cierto que a veces uno puede pensar que esas contradicciones, lejos de ser gravosas, son estructurantes, y por último hace que seamos un movimiento que permita a lo largo de un devenir llevar adelante un determinado proyecto de país, reconocer los errores cometidos, tratar de enmendarlos, pero sobre todo reconocer la primacía de lo político sobre otras consideraciones que a veces caen en la reflexión purista, ¿no? Entonces, bastaría que gobernasen los puros para que todo funcionara bien. Y hay una cuestión grave en cuanto a la pureza, o a la constitución de la pureza, o qué son los puros. Desde ya no son esos habanos que se fuman, pero sí esa idea de que no es honesta, sino que es honestista, que no provoca escándalo, sino que es más bien escandalismo, y que al final da una muy pobre idea de la política, que en el fondo quizás es una pobre idea de uno mismo, diciendo esa cuestión y erigiéndose como fiscales sin haber sido nombrados a tales efectos, juzgándolo todo, gobernándolo nada. Y me voy a permitir corregir al diputado Cejas: no es la Alianza para el Progreso, querido compañero, es la Alianza para el Regreso, si tanto es que puedan. Pero en los 4 minutos que me quedan, yo quería hablar, justamente cayendo en la tentación tentante, de un hecho que sucedió en la ciudad de La Plata, en mi ciudad, en septiembre de 1955, puesto que historia magister vita, o hace algo así como decimos en el barrio. En septiembre del 55, la flota de mar sublevada, en el marco del golpe de Estado, había amenazado con volar la destilería. No era una amenaza que se podía tomar a la ligera, ya habían bombardeado la Plaza de Mayo unos años antes, y querían forzar la renuncia del presidente Perón, constitucional, mal que les pese, el peronismo también tiene esas cosas, que ya habían bombardeado los tanques en Mar del Plata, se disponían a bombardear la destilería, en ese estado de guerra permanente que algunos tienen con el propio pueblo y que no es precisamente demasiado honroso ni puro. Era una amenaza facciosa grave, se trataba de destruir la destilería más importante, un factor esencial en lo que fue esa primera década ganada, en la cual se logró la sustitución fácil de importaciones, y cuando llegamos a la sustitución difícil, la llamada sustitución difícil, la cuestión eran las industrias de base. Reventar la destilería, bombardear la destilería de La Plata en ese momento era mandarnos, de algún modo, muchos años atrás. Entonces, no era únicamente un hecho de guerra, sino que era un hecho profundamente simbólico. Había que quebrar al espinazo al movimiento nacional, había que quebrar al movimiento obrero. Esta cuestión de bombardear la destilería fue evocada por Carlos Zanini cuando nos visitó acá en Diputados, no únicamente como una cuestión del hecho histórico, de la evocación precisa de esas personas que están dispuestos a sacrificar el todo en beneficio de una de las partes, sino como un comportamiento político. No, bombardear la destilería permite mostrar el comportamiento de los sectores dominantes cuando ven amenazados sus privilegios. Y es verdad que los heraldos de la visión liberal, hay liberales de izquierda, hay liberales de derecha, deberían hacer un autoanálisis, quizás antes de pontificar sobre el peronismo. Pontífice peronismo, no importa, sigamos adelante. Y es verdad que los heraldos de la visión liberal en lo económico, conservadora en lo social, reaccionaria en lo político, solo pueden ver una amenaza en toda forma de desarrollo económico que potencie la distribución del ingreso y el mercado interno como motor, con la correspondiente consecuencia en el sentido del reparto del poder institucional. Rápidamente, en el poco tiempo que queda, incluso la oligarquía local sabe repartir todos los prestigios, todas las solvencias, para todos los voceros que tienen que argumentar las cosas que quieren saber. Quizás lo que salió ayer en Clarín lo dicen muchos hoy para salir en Clarín mañana. No es una manera de hacer política, está bien, no es la nuestra, es admisible. Pero esa consecuencia en las ideas se ve con el tema de la inflación. Cito, comillas, en materia económica,
que hay que tener que ver la inflación con YPF. En materia económica, mi deseo sería poner término a la inflación por una disminución de la burocracia a lo que sea realmente necesario. Los caudales públicos son producto del trabajo y no es justo erigir con ellos una casta parasitaria y ociosa que se beneficia injustamente y ante la labor de los demás. En concordancia con lo dicho, impondré la mesura en los gastos públicos para reducirlos a los que sea indispensable. Voy concluyendo. Estos argumentos que bien pueden figurar en el listo para decir, en el listo para pensar, el preta-pensé que está de moda de cualquier candidato establishmentoso actual, las dijo Lonardi el 23 de septiembre del 55, una vez que triunfó el golpe que amenazó con bombardear la destilería. No bombardeen la destilería de nuevo, vamos, tanta puntería no tienen. Y la cantidad de acero disponible ha bajado, ahora son cacerolas, lo cual es bueno para la convivencia, en particular de los peronistas. Dirimiremos esta semana aquí en el Parlamento, sin cañones y con argumentos, para que Diputada, nunca más por favor, algunos concluya. bombardeen la destilería de todos, allí donde surgen y resurgen, en maravilloso realismo, energías, proyecto y militancia. Gracias. Gracias, diputado.